Los miércoles estamos estudiando este profeta menor. Y ya desde hace unos años hacia acá, desde que empezamos a estudiar Gálatas, quizás fue en respuesta a que de pronto alguien que estaba caminando en las enseñanzas de los judaizantes modernos quiso influenciarnos. Entonces ese día decidí estudiar Gálatas versículo por versículo, y desde ese día para acá hemos ya tomado esa práctica de estudiar la palabra versículo por versículo, que es de gran bendición. Así que ahora estamos estudiando Sofonías y estamos ya a poco de terminarlo. Vamos a leer los primeros 8 versículos en esta mañana. Tenemos unos 50 minutos, a ver si acabamos en esos 50 minutos. ¿Cómo? ¿Tarde? ¿Qué dije? ¿En esta mañana? Ok, bueno, tarde pues. Ya me quiero dormir. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminan el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ellos no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerán. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que ella no vuelve vacía. Entendemos que es el medio por el cual tú nos hablas, Señor, así que oramos en esta noche para que tú puedas hablar a nuestras vidas por tu palabra. Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, todos nuestros sentidos estén conscientes y atentos a tu palabra. Señor, porque aunque hablaste a Judá hace muchos siglos, esa palabra es también para nosotros hoy. Abre nuestro entendimiento. Señor, aquel que no te conoce, que la luz del Evangelio pueda resplandecer y pueda encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Algunos padres, creo yo, pueden dar testimonio de lo frustrante que resulta a veces lidiar con un hijo con el cual parece que ya no hay forma de razonar con él. Se le habla con ternura y sigue igual. Se le habla con firmeza o dureza y sigue igual. Se le disciplina o se le da pau pau, como conocemos en español,
y no hace efecto. Se le quitan privilegios al joven o al niño y sigue igual. Cuando pensaba en este ejemplo, me miraba a mí mismo allí. Algo similar pasaba con el pueblo de Judá. En el capítulo 2 de Sofonías concluyó con una serie de advertencias, las cuales notamos que había un juicio de Dios contra todas las naciones, mencionamos a cada una de ellas, y la idea de estos juicios era para decirle al pueblo, mire, Dios dice, yo estoy con ustedes, yo he visto lo que las naciones les han hecho, yo los voy a defender. Ese juicio también era un recordatorio para nosotros o para el pueblo de Dios, porque ese juicio también trae salvación. Un día habitaremos en paz con Dios, sin ninguna relación con el pecado, sin enemigos, pero como ya vimos, lo más importante, habitaremos en la presencia de Jehová. Todo eso miramos. Sin embargo, cuando entramos en el capítulo 13 que acabamos de leer, el profeta cierra de una manera característica para los profetas menores. Y es que finaliza el mensaje, un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo amonesta al pueblo de Judá. ¿Por qué lo amonesta? Bueno, porque las promesas de Dios son para el remanente de Dios. Las promesas de Dios son para su pueblo. Y su pueblo no es aquel que habla de labios para afuera. Su pueblo, según lo que él dice en Mateo 7, es todo aquel que humildemente vive la voluntad de ¿quién? De Dios. Todo aquel que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, y creo que la voy a poner al frente, ¿cómo se distingue al remanente? Porque a veces hablamos mucho del remanente o el pueblo de Dios. El remanente tiene que hablar es de un grupo pequeño. O sea, que no son muchos. Él tiene su remanente. ¿Cómo se distingue el remanente? Bueno, déjeme decir algunas cosas. La palabra más general podríamos decir, bueno, por sus frutos. Bueno, ¿cuáles son sus frutos? Bueno, la obediencia. Es aquel que obedece. Es aquel que procura vivir una vida santa delante de Dios. Es decir, una vida apartada del mundo. El remanente o el pueblo de Dios entiende que está en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Esa es la gran diferencia. Son los que, el remanente, son los que hacen lo recto y lo justo para con Dios, para con sus semejantes. No lo hacemos perfecto porque no somos perfectos, pero sí lo hacemos de una manera que esforzada y sincera por la fe en Jesucristo. Y Él nos capacita por su Espíritu Santo. Bueno, esos son el pueblo de Dios. Esas son las características o algunas de las características del remanente de Dios. Tristemente, los frutos que yo mencioné hace un rato no se veían en la mayoría del pueblo de Judá. Y si nos esforzamos o vamos un poquitico más allá, muchas veces tampoco se ven en la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Entonces, el profeta Sofonías, mire cómo presenta al pueblo en el versículo, los amonesta y dice que son rebeldes, que son una ciudad contaminada y que son una ciudad opresora. Volvemos nuevamente al contexto. Dios les está diciendo, mire, yo castigué a otras naciones, no solo, miren no solo con el fin de castigar su pecado,
sino para que ustedes recibieran ¿qué? Corrección o una amonestación. Es decir, lo que Dios está diciendo es, mire lo que les está pasando a ellos por su pecado. Por favor, mírese en el espejo de ellos para que a usted no les pase ¿qué? Lo mismo. Pero parecía que no había forma de corregir a esta gente. No había forma de que entendieran. Mire, esta versión que la porción que nosotros acabamos de leer, la podemos dividir en dos partes. Del versículo 1 al 4 y del versículo 5 al 8. Dos partes. Dos partes. Del 5 al 8. Del 1 al 4 y del 5 al 8. En la primera parte se nos describe un pueblo, y de hecho es el título, parte del título de nuestro estudio el día de hoy, es un pueblo incorregible. Y en la segunda parte se nos habla del Dios justo. Un pueblo incorregible. Ahora, la parte pueblo incorregible sería la parte general. Pero más específicamente, el profeta dice aquí, es una nación rebelde, es una nación contaminada y es una nación opresora. Ese es el tema general. Cuando usted sigue leyendo un poco más, acusa de manera específica a unos grupos en particular. ¿Cuáles son esos grupos? A los príncipes, a los sacerdotes, a los oficiales del pueblo o a los jueces y profetas. Los acusa específicamente. A toda la ciudad, y lo hace con el propósito, hermanos, de que entendamos, toda la nación tenía que dar cuenta a Dios. Tú y yo que estamos aquí, estimado amigo y hermano, un día tendrás que darle cuenta a Dios. Esta condición de rebeldes hace referencia no a que estaban manchados por el pecado. Ahora pensemos en la palabra rebelde, sin entrar en mucho detalle. El rebelde es aquel que no se sujeta, es aquel que no es obediente. Uno puede encontrar la rebeldía pasiva y la rebeldía activa. Las dos son peligrosas. El rebelde pasivo es el que usted le dice siéntese y dice, bueno, me voy a sentar, pero por dentro dice estoy parado. El rebelde activo, pues usted dice siéntese, pues no me siento. Aquí me voy a quedar parado. Que siéntese, pues no. Y entonces a ver quién aguanta. El rebelde dice, pues está bien, me voy a sentar, pero por dentro está y estoy parado y lo está mirando a usted con cara de pocos amigos, que lo quiere reventar, si lo pudiera reventar con la mirada. Los dos son peligrosos. No solo los llama rebeldes, los llama una ciudad contaminada. Cuando uno piensa en Judá o en el pueblo de Israel, ellos tenían ritos y ceremonias para limpiarse delante de Dios. O sea, muchas ceremonias que tenían que hacer para limpiarse delante de Dios, para poder presentarse limpios de pecado delante de Dios. Pero aquí nos dice que estaban contaminados. Lo que uno podría entender es o que no estaban haciendo las ceremonias o que las estaban haciendo, pero no las estaban haciendo en fe. O sea, las estaban haciendo de manera ¿qué? Mecánica. Me toca cantar, pues cantemos. No, una cosa es cantar porque me toca cantar y otra cosa es cantar porque estoy deseoso de cantarle o adorar a mi Dios. ¿Sí me entiende la idea? El libro de Hebreos nos dice que los sacrificios de los animales eran una sombra. Porque la sangre de esos machos cabríos no podía quitar el pecado, simplemente lo cubría, porque eran la sombra de aquel que iba ¿qué?
a venir, Jesucristo. Por lo tanto, el israelita, al hacer el sacrificio, aunque era una sombra, tenía que participar de él con fe, es decir, creyendo que lo que está haciendo, Dios lo está ¿qué? Viendo, y Dios lo está recibiendo. Pero aquí son acusados de contaminación. Vuelvo y lo digo, posiblemente lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo sin fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2, tiene que buscarlo. Nos dice que a muchos no les es provecho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Es como si usted y yo venimos a escuchar el sermón, pero nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa. Entonces la palabra no nos va a ser de provecho. Hay que escucharla con fe. Recordemos a Josías. Josías, por ejemplo, el rey, había derramado o derribado las esculturas, quitó los sacerdotes que daban culto a los dioses falsos, celebró la Pascua, incluso ya miramos que hizo que todo el pueblo jurara o se comprometiera a guardar el pacto delante de Dios. Dijimos, ¿no?, que casi que la mayoría, que todo el pueblo participó, pero por lo que estamos diciendo aquí, viendo, y ya hemos estudiado, que Josías murió, y cuando Josías murió, ¿qué cree que pasó? Todos regresaron, a la gran mayoría regresó a las mismas prácticas paganas. Si el pueblo realmente hubiera hecho ese compromiso, ese pacto con fe, su respuesta hubiera sido: un momento, ese rey es un rey perverso. Ese rey hay que quitarlo. Necesitamos un rey que sirva a nuestro Dios. Yo se lo he dicho a usted muchas veces desde este púlpito. Es que el pastor no es un faraón, no es el dueño de la iglesia. Y si el pastor no está actuando, caminando adecuadamente, la congregación tiene todo el derecho de bíblicamente levantarse y decir: lo sentimos, pastor, o corrige de acuerdo a la escritura, o tenemos que decirle bye bye. Dígame al menos. O sea, no es que no, es que es el pastor, dijo el pastor. Pero un momento. Si este pueblo realmente hubiera entendido, este pueblo hubiera dicho: un momento, hay que hacer algo con ese rey. Pero no. Por eso ese pueblo no eran víctimas. ¿Eran qué? Cómplices. Su corazón estaba corrompido, sus acciones fueron mecánicas. Y una vez que tuvieron la oportunidad de que alguien les alimentara el deseo de su corazón, ¿volvieron a qué? A lo mismo. Eso lo miramos en el capítulo 2, ¿no? Versículo 2, cuando dice: no escucharon la voz de Dios, ni recibieron la corrección, no confiaron en Jehová, no se acercaron a Jehová. Mire ese versículo, perdón, en el versículo, capítulo 3, versículo 2. Les dije capítulo 2, ¿cierto? No, es capítulo 3, versículo 2. Perdón. Dice: no escucharon o no escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mire, aquí vemos dos grupos. El uno explica al otro. ¿Qué es no escuchar la voz? Bueno, es no recibir la corrección. ¿Qué es no confiar en Cristo? Bueno, es no acercarse a Dios. ¿Qué es no confiar en Jehová? Perdón, es no acercarse a Dios. Entendamos esto, mis hermanos en Cristo. Ser rebelde a Dios es no escuchar la voz de Dios. El rebelde no escucha la voz de Dios. Pastor, ¿cómo sabemos que soy rebelde? Bueno, cuando usted no escucha la voz de Dios. Y cuando usted no escucha la voz de Dios, usted no confía en Dios. ¿Y qué es no confiar en Dios, pastor? Bueno, es no acercarse a Él, es no buscarle. O sea, el uno explica el otro.
Y eso lo dijo Jesucristo, el profeta en el capítulo 1, es así, versículo 6. Acérquense a Dios, búsquenlo. Capítulo 2, versículo 3 también dice, buscar a Jehová todos los habitantes de la tierra. Entonces, hermano, el rebelde no busca a Dios. Entonces no nos confundamos, el rebelde no es únicamente el que se quedó ahí parado y dijo, pues no me siento. Y el otro se sentó, ay, mire qué humilde. No. Depende cómo haya sentado. No es únicamente el que abiertamente hace pecados escandalosos. No, rebelde también es toda aquella persona que vive y no quiere buscar a Dios. Porque con su rebeldía le estamos diciendo a Dios, Dios, a mí no me importa nada de lo que tú dices, no quiero someterme a tu autoridad, yo quiero vivir mi vida como a mí bien me parece. Ahora mira el versículo 3. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la manada, para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Hermano, este versículo nos muestra el fruto de su rebeldía, nos muestra cómo eran de incorregibles, nos muestra que ellos menospreciaron la misericordia de Dios y nos muestra que ellos hicieron todo lo contrario a la ley de Dios. En lugar de amar al prójimo, en lugar de ayudar al afligido, al pobre, a la viuda o al huérfano o al extranjero, vivían para aprovecharse de ellos. Y mire cómo lo describe en el versículo 3. A los príncipes y a los jueces se refiere a ellos como leones y lobos. Dos términos en la escritura para ilustrar la voracidad, la maldad de algunos, los depredadores que hacían. Aquellos que torcían la justicia para lo malo. Que en lugar de ayudar, se dejaban sobornar para afligir a las personas. Recuerde que los príncipes, que dice aquí, sus príncipes, eran oficiales. Eran los que servían como jueces a las puertas de la ciudad. Ellos eran los encargados de mantener el orden en la ciudad. Y aquí se nos dice, o esos príncipes en particular conocían la ley. ¿Y sabe qué decía la ley? La ley decía, no torcerás el juicio, no te prestarás para el soborno, no justificarás al impío. Y aquí estaban haciendo, según lo que nos dice el pasaje, todo lo contrario. Y esta no es la primera vez que son acusados de eso. Por ejemplo, vamos a Miqueas, capítulo 3, versículo 1. Durante los días del rey Ezequías, que era tatarabuelo de Josías. Miren lo que se nos dice. Miqueas está ahí atrasito. Miqueas capítulo 3, atrasito es como si fuera para buscando Génesis, por ahí. Ese es atrasito para mí. Adelante es como si estuviera buscando Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, dije, oídme ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los corrompéis como para el caldero y como carnes de olla. O sea, literalmente está diciendo que estaban haciendo todo lo contrario a lo que tenían que hacer. En vez de ser un descanso, se estaban convirtiendo en unos opresores del pueblo. Una explotación, usando la palabra que
dice la hermana. Cualquier parecido a la realidad al día de hoy es pura mera coincidencia. Hermanos, ve, Miqueas está hablando, es un pueblo totalmente incorregible. Años se le había denunciado el pecado. Se les llamaba para que dejaran sus malas obras, se les llamaba a buscar a Dios y ellos hacían caso omiso al llamado. Durante toda esta semana, o desde el lunes, perdón, estuve tratando de pensar en un refrán para explicar esta acción de ellos. Le pregunté a varias personas para poder tratar de presentar la idea en inglés y que en inglés quedara clara. Pero yo pensaba en este refrán que es popular para algunos de nosotros. Hay maderas que no agarran barniz. Es decir, no importa el esfuerzo que usted haga, ni las formas que usted utilice, ni los métodos para tratar de llevarlos al entendimiento y explicarle lo que está haciendo es incorrecto. Simplemente siguen igual como si no les estuvieran diciendo. Es como si usted estuviera hablándole a una pared. No importa cómo usted se lo explique a la pared. Se lo puede cantar, se lo puede recitar, se lo puede dibujar. La pared no le va a entender nada. Bueno, así andaba ese pueblo y tristemente así estamos muchos de nosotros. Tanto Miqueas como Sofonías hablaron de los sacerdotes, de los profetas que se desviaron detrás del dinero y enseñaron a su conveniencia. Y mire que Sofonía, volviendo a Sofonía, no solamente habla de los príncipes y los jueces, habla de los profetas y los sacerdotes. Mire lo que dice los profetas. De los profetas nos dice que los profetas eran ¿qué? Livianos o ligeros. Es decir, que los mensajes eran un mensaje light. El mensaje light es el mensaje diluido. Es el mensaje acomodado, es decir, no confrontaban el pecado. Yo no voy a decir eso porque la gente se molesta. No se puede hablar del pecado porque la gente se va. No se puede disciplinar a la gente porque la gente se va. No se puede corregir a la gente porque la gente se va. Entonces ellos dicen que sus mensajes eran mensajes livianos. Es decir, le decían a la gente lo que ellos querían escuchar, no lo que necesitaban escuchar. Y los sacerdotes no se quedan atrás. Los sacerdotes estaban contaminando el santuario. John MacArthur tiene un libro que se llama Fuego Extraño, donde habla de eso, de cómo en este lugar se está ofreciendo fuego extraño, es decir, está ofreciendo adoración a Dios extraña. Ya usted no sabe si está en una discoteca o en una iglesia. Ya las luces hay que bajar las luces para crear un ambiente. El único lugar donde yo quiero que me bajen las luces es en el cine. Y cuando me voy a dormir. Pero en el templo, ¿por qué tengo que bajar las luces? Vamos a cantar con luces apagadas, pero ¿por qué tenemos que apagar las luces para cantar? Y los creyentes están contentos. Están apelando simplemente a la emoción. Estaban contaminando el santuario. Estaban haciendo quizás otro tipo de prácticas. En términos modernos sería, no sé, traer músicos del mundo a que vengan a tocar aquí, que porque tocan bonito. Pues preferimos tocar 2 o 3 que nos llevamos 2 o 3 notas, pero que al menos conozcan o estén sirviendo al Señor, que traer a alguien que toque como los ángeles, pero que vive una vida pagana. Eso es fuego extraño. Allí estaba Miqueas. Si vamos, por ejemplo, a Miqueas, capítulo 3, regresando a Miqueas una vez más. También denuncia a los profetas y a los sacerdotes. Versículo 5, Miqueas capítulo 3. Le dije que estaba atrásito, ¿cierto? ¿Para adelante o para atrás?
Ok, para atrás. Capítulo 3, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra ellos. What? Hermano, dos cosas o tres o las que podamos decir. Acerca de los profetas hacen errar a mi pueblo, es decir, no es solamente el deseo de querer enseñar. El que va a enseñar tiene una grande responsabilidad. Porque puede ser que el pueblo se acerque a Dios o se aleje de Dios. Jesucristo dijo a los fariseos, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, o sea, para ganarse a alguien. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Los hacen doblemente hijos del infierno. Es decir, que la enseñanza de los fariseos lo que estaba haciendo era, en lugar de acercar a la gente a Dios, lo estaba ¿qué? Alejando. Y aquí dice, y claman paz cuando tienen algo de comer. Y al que no les da de comer proclaman guerra. Es decir, que a los que los trataban bien, declaro bendición sobre su vida, siervo, sierva. Cheques, cheques van a venir para ti y todas las situaciones. Pero al que no da, ese no me interesa. Me interesa el que tiene un negocio porque ese sí da. A ese sí le digo bendición vendrá, esto y lo otro, para que lo otro. Al otro lo dejo a un lado. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Predican por dinero. ¿Cuánto me va a dar si voy a predicar? La ofrenda tiene que ser de 2,000 para arriba. El hotel tiene que ser hotel 5 estrellas. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, está denunciando. Eran los profetas, los pastores, ponerlo en términos modernos. Dice, no buscan el sustento. Lo que está diciendo es que, o sea, no es que Dios esté diciendo que los profetas no busquen el sustento, porque los profetas y la escritura enseña, no, si es profeta de Dios, pues viva del evangelio. Pero el problema aquí no era ese, el problema era de que está denunciando que los profetas comenzaron a profetizar o a enseñar a conveniencia. Donde más me paguen, allí voy. Ese era el problema. Para cualquier parecido a la realidad en nuestros tiempos modernos, hermano, es pura y física coincidencia. O sea, no tiene nada que ver, son puras coincidencias. El profeta de Dios o el siervo de Dios, el verdadero, proclama el mensaje de Dios fiel a su Señor, aunque le cueste la provisión, aunque sea rechazado, aunque no sea más invitado. ¿Usted recuerda al profeta Elías? Bueno, Dios dice, la escritura dice que en la providencia de Dios, ¿qué usó Dios para alimentarlo? Cuervo. Un pájaro. Dios utilizó para alimentarlo. Y luego cuando la cosa se puso complicada, ¿lo mandó a dónde? A donde la viuda. Y allá lo alimentó, hermano. Dios sustenta a sus siervos fieles. Lo sustenta. Yo había metido en un grupo de jóvenes, de actividades que querían hacer para los jóvenes. Y un día estábamos en la reunión, que se reunían todos los jueves, este era como el tercer jueves que nos habían reunido. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer para los jóvenes? Y empezaron a contar que esto, que traer no sé quién, que una cantidad de cosas, que echarla para acá. Y entonces dije yo, por un momento puedo hablar, dije yo hablé y le dije, pues,
Por eso estamos como estamos. Así empecé. Porque estamos pensando en qué es lo que le gusta al joven y no lo que el joven necesita escuchar. Esos jóvenes necesitan a Cristo. Y empecé a dar mi corta disertación. Hermano, apenas escuchaban los más nunca me invitaron. A los 8 días yo me acordé, ¿y la reunión qué pasó? Revisé el grupo, dije, ¿será que me bloquearon el grupo? Revisé el grupo, no, ahí estaba el grupo, pero nadie contestó, nadie decía nada. Hasta el sol de hoy. No sé qué pasó, armaron su grupo por otro lado y a mí simplemente para afuera. Y eso es lo que le digo yo a los hermanos que trabajan con los jóvenes aquí. Y hermano, a ellos hay que predicarles a Cristo. El entretenimiento, que el papá se encargue de entretenerlos y la mamá. Sí, que se entretengan en la feria. De hecho, ya vienen estos días. Vaya para la feria, ya se entretiene. En la iglesia tiene que predicarle el mensaje de salvación porque necesitan a Cristo. Ahora pensemos en la condición del liderazgo de esta que presenta aquí. Si el liderazgo estaba así, la pregunta inmediata es ¿cuál? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaría el pueblo? Por eso la acusación era para toda la ciudad, porque ciertamente esa es la condición. Si la condición del que supuestamente está guiando al pueblo está así, el pueblo se había desviado. Y aunque digo una vez más, esta frase la aprendí hace unos años de una persona que la dijo, que lo escuché, la estaba diciendo, y yo dije, wow, ya, es cierto. Ellos no son víctimas, son cómplices. ¿Por qué? Porque ellos también estaban participando. Porque cuando le estaban dando dinero a ese profeta para que le dijera lo que ellos querían escuchar, ¿qué estaban haciendo? Estaban participando. Estaban participando de lo mismo. Estaban siendo cómplices. No son víctimas. ¿Sabe qué dijo el profeta Oseas siglos antes? Y me voy a permitir leérselo en la nueva traducción viviente porque lo dice más claro. Miren lo que dice. Va a salir en sus pantallas. Mientras nos lo ponen ahí, yo refresco la garganta. Oseas 4:9, si quiere buscar en su Biblia Reina Valera o por si tiene la nueva traducción viviente ahí con usted. Mire cómo dice. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Así que así como era la condición del pueblo, del liderazgo, también era la condición del pueblo. Ellos eran partícipes. Todo aquel que va a hacer sus famosas siembras, a empeñar, a esas cosas, hermano, son cómplices. Y están igual de mal que ellos, porque todo aquel que lee la palabra entiende que la escritura enseña otra cosa. La escritura enseña claramente que según haya usted prosperado, usted aparte lo que usted quiere poner en su corazón. Eso es todo. Ahí no hay cuestión de que no inventen. No inventen. La escritura lo enseña claramente. Que sí enseña que es más bienaventurado dar que recibir, claro que sí. La Biblia enseña eso. Pero la Biblia nos llama a dar con generosidad y dice, no dar por necesidad. Ay, vamos a dar ahorita pues porque están pidiendo mucho. Eso es dar por necesidad. O voy a dar para que Dios me dé. Hay mucha gente que dice, ay no, pastor, es que de que yo le doy al Señor nunca me falta, yo por eso le doy. Bueno, tú estás dando por necesidad, estás dando mal. Porque yo no doy para que Dios me dé. ¿Quién dijo que Dios es un cajero? Yo doy porque estoy agradecido con Dios. Yo doy porque he entendido. No porque estoy tratando de sobornar a Dios. A ver, Dios, quiero 1000, entonces voy a dar 100 para que me des 1000. No, eso no trabaja así. No dar por necesidad. ¿Qué más dice en el pasaje? Ni tristeza. Mejor no dé. Mejor no dé. O sea,
mejor no dé. Miren lo que dijo en cuanto al liderazgo, o esta denuncia que está haciendo el liderazgo aquí, lo que dijo un pastor reformador de hace unos siglos atrás. Dice, esto nos muestra que ni los profetas ni los sacerdotes van a salir librados, pues cuando Dios los pone sobre su iglesia, no les da poder para tiranizar, ni para que osen impunamente sin ser reprobados. Así que ningún privilegio al ocupar un alto puesto entre el pueblo de Dios. Es decir, que los pastores van a dar cuenta. El hecho de que es pastor no significa que eso le da libertad para abusar de la oveja o de los creyentes. Usted, hermano, no se deje abusar del pastor. No se deje manipular, que trae la palabra para manipularlo a llevarla. No, un momento, pueblo. No se deje. Sea manso, pero no menso. Sea entendido de la palabra. Ahora, si lo están corrigiendo por su pecado, pues reciba la corrección. Pero si en algún momento yo o cualquier otra persona o usted para otra congregación y le empiezan a decir, mira, es que si tú haces esto, Dios te va a empezar a bendecir para aquí y para allá, mire, escape por su vida. Escape por su vida. ¿Qué debieron haber hecho los líderes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, ellos debieron arrepentirse como Josías. Debieron haber tomado la ley de Dios en serio, buscar a Dios y convertirse de sus malos caminos. Mire, recuerda esto, que lo dijimos al principio de nuestro estudio, que cuando Josías encontró la ley y comenzaron a leer la ley, Josías tenía todos sus sentidos cognitivos funcionando al 100%. Todos sus sentidos de entendimiento los tenía al 100%, que dice la palabra que al punto de que escuchó la palabra, su corazón se quebrantó. ¿Por qué? Porque entendió. Él entendió que la ira de Dios estaba sobre su vida. Ahora, si tú y yo indagamos o profundizamos un poco más en la vida de Josías, y vamos a leer el pasaje paralelo en el segundo libro de Crónicas, donde nos habla del libro de Josías, vamos a encontrar que antes de ese momento del escuchar la ley, ya había pasado algo en su corazón. Vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, para que miremos algo allí. Hermano, y que tú y yo no seamos ese pueblo incorregible. No seamos. Crónicas 34, segundo libro de Crónicas 34, versículo 3. Dice, a los 8 años de edad de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Hermano, siendo un niño, Josías ya buscaba a Dios. Ahora entiendo yo que esa búsqueda fue el resultado de Dios obrando en el corazón de él, no fue producto de Josías, aún de niño. Y en su búsqueda, Josías de niño entendió algo que no estaba bien en el pueblo y comenzó a limpiar.
El texto dice, si uno sigue más adelante, que cuando encontraron el libro tenía 18 años, el libro de la ley. O sea que habían pasado unos 10 años más o menos. Cuando fue confrontado por la lectura de la ley de Dios. Y mire algo interesante. Cuando Josías fue confrontado, y póngame atención, Josías, a pesar de que dice que, yo quiero que ustedes pongan la foto conmigo, ya Josías, antes de que llegara el libro de la ley, él ya estaba haciendo las reformas necesarias, ¿cierto? Y mire que cuando le escucha el libro de la ley, él no dijo, oh, yo estoy bien, los malos son ellos. Lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Nos dice el texto en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, y en Crónicas 34, que Josías rasgó sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era una señal exterior de un arrepentimiento interno. Y Dios dijo luego por medio del profeta que como su corazón se humilló, el corazón de Josías, que su corazón se enterneció, que su corazón se quebrantó. Hermanos, ese es un espíritu enseñable. Un espíritu que recibe instrucción. Un espíritu que cuando es corregido, escucha con atención, reconoce su error y dice, voy a corregir. Ese es un espíritu enseñable. Reconoce su error cuando es confrontado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de espíritu enseñable. David cuando fue confrontado por su pecado, ¿qué dijo David? Perdón. Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, ¿qué hizo Saúl? Se hizo el loco. ¿Qué le dijo a Samuel? No, Samuel, vamos a donde los líderes y dígales que no ha pasado nada. Ven, ofrece sacrificio conmigo. O sea, él estaba preocupado por el qué dirán. ¿Ven la diferencia allí? ¿En cuál grupo está usted? ¿En los de Josías que han confrontado o David que es confrontado, analiza su vida y hace los correctivos? ¿O en el que prefiere guardar su apariencia o su reputación y que quede bien delante de la gente y se justifica? ¿En qué grupo estamos? Hermano, ¿cuánto necesitamos en la iglesia local, por lo menos en nuestra congregación local, creyentes con un espíritu o como una actitud como la de Josías? Personas con un espíritu enseñable. Personas que reciban la corrección o la instrucción cuando escuchan la palabra de Dios y que son confrontados con su pecado. Ese tipo de personas necesitamos cada día. Y esa debe ser nuestra oración. Dios, yo quiero ser un hombre, una mujer enseñable. Que cuando reciba tu palabra y sea confrontado con ella, si estoy en pecado, haga la corrección necesaria. Los correctivos necesarios. Pero aquí encontramos la otra cara de la moneda. Es el espíritu enseñable, recibe la corrección y la amonestación, pero el espíritu pero este grupo aquí en Sofonías, el opuesto es ese espíritu rebelde o espíritu no enseñable. Un espíritu que no recibe corrección ni instrucción. Otra palabra para decirle serían los cabeza dura, los necios. Por eso Dios envió su mensajero con su palabra. Pero ellos no reconocieron la palabra, no reconocieron a Jehová, no se acercaron a Él y mucho menos lo buscaron. Los obstinados, los tercos, los incorregibles. Ahora, en el versículo 5 en adelante vamos a encontrar que nos habla de ese Dios justo. Pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí. Yo quería decir todo hoy, pero no pude. Así que si Dios da vida, lo dejamos para la próxima semana.
la otra parte. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Señor, gracias por la oportunidad de meditar en esta primera sección del capítulo 3. Señor, nos ponemos a tu disposición para que nuestra vida sea examinada a la luz de tu palabra cada día. Señor, perdónanos si en nuestras vidas hay actitudes o nuestra respuesta está siendo como la respuesta de este pueblo. Un pueblo, Señor, que era incorregible. Señor, hoy nosotros con toda la revelación de tu palabra completa, Señor, tenemos mayor responsabilidad. Perdónanos, oh Dios, si escuchamos tu palabra constantemente y simplemente nos pasa por los lados porque no la atesoramos. Perdónanos, Señor. Te pedimos hoy que tú nos puedas cada día enseñar a vivir en rectitud delante de ti. Que tú nos enseñes, oh Dios, a buscarte con un corazón sincero. Señor, habla nuestras vidas y llévanos a los correctivos necesarios, Señor, que podamos hacer esas reformas en nuestra vida como lo hizo Josías. Señor, que podamos hacer esas reformas en nuestra congregación como lo hizo Josías. Señor, porque lo más importante es que tu nombre sea glorificado. Señor, oramos por los maestros de nuestra congregación, incluyendo el pastor. Señor, para que cada día podamos ser fieles a tu palabra a la hora de enseñar. Líbranos, oh Dios, de poder diluir tu palabra y enséñanos cada día a poder predicar fielmente lo que ella enseña. Padre, quédate en medio nuestro, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.